Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Estamos haciendo nuestras lecturas desde el leccionario del ciclo A. La Iglesia en el mundo celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 57ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, cuyo lema es hablar con el corazón, en la verdad y en el amor, tomado de la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15, documento firmado en San Juan de Letrán, Roma, el 24 de enero de 2023, en la memoria de San Francisco de Asís, el 21 de mayo. Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. La llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente a nuestro tiempo tan propenso a la indiferencia y a la indignación. Comunicar cordialmente, acoger al otro es lo que permite, después de escuchar, hablar en la verdad y en el amor. Hablar con el corazón significa dejar entrever una participación en las alegrías y miedos, en las esperanzas y en los sufrimientos de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. El Papa Francisco señala el ejemplo de un comunicador con corazón en el misterioso peregrino que dialoga con los discípulos que van hacia Emaús. Nunca deberían salir palabras malas, sino solo palabras capaces de hacer el bien a los demás y de conmover incluso a los corazones más endurecidos. Sueño con una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en el tercer milenio. Una comunicación ponga en el centro la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con el más necesitado, y que sepa encender el fuego de la fe en vez de preservar las cenizas de una identidad autorreferencial. Hoy también es nuestro tercer día de novena al Espíritu Santo. Dispongamos nuestro oído, la mente, también nuestro corazón, para que meditemos el Evangelio que nos proclaman en este domingo. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos desde el 16 hasta el 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Los invito a hacer lectura de los textos correspondientes a la lectura del día de hoy antes de atender a nuestra reflexión.
En nuestro séptimo domingo de Pascua, celebramos la solemnidad esperada por la Iglesia para vivir la plenitud del Espíritu Santo, la ascensión del Señor, la subida del Hijo de Dios al cielo por virtud propia. La primera lectura del libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, esta obra que se nos relata del evangelista Lucas, en su segundo volumen, narra la continuación del relato ya escrito en el primer libro, al finalizar la buena noticia de San Lucas y comienzo de la obra de la Iglesia engendrada en el costado del Cristo crucificado y renacida por la acción del Espíritu Santo. El relato continúa proclamando el querigma o primer anuncio, es decir, todo lo que podemos decir o lo que más bien dicen los discípulos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Un mensaje que está contenido en el Evangelio. Los infieles seguidores de Jesucristo tuvieron varias visitas del resucitado para prepararlos al definitivo anuncio con la opción de la salvación. La salvación definitiva se da con la nueva vida propuesta por Dios a las nuevas comunidades seguidoras que les hace vivir y beber del resucitado. La presencia de Dios, dos ángeles, se dirigen a los discípulos y también a nosotros, para quienes mantenemos mirando al cielo esperando los milagros de los que nos hablan las Escrituras. Nuestra misión es preparar al mundo para su venida. La preparación no es para cuando llegue, sino para la llegada que ocurre todos los días en la medida que el calendario va rotando. Esta primera lectura narra el instante en que, en la presencia de los 11 discípulos, Jesús asciende al cielo para preparar el envío del Espíritu Santo sobre la comunidad de los primeros testigos de la resurrección. El reino de Dios es el tiempo que estamos viviendo, la resurrección de Jesús. El Hijo de Dios coronado con la aureola de la resurrección. Él gobierna el reino de la vida eterna, venciendo el mundo de la esclavitud, el pecado y la muerte. En el tiempo de la Pascua, celebramos al bautizado que debe ser sumergido en el Espíritu Santo para adquirir la plenitud de la fe y de la vida eterna. Ante lo que nos proponen, vamos a responderle al Señor con el Salmo 46, un salmo titulado Invitación a las gentes a reconocer la soberanía de Yahvé. Es un himno a Dios, Señor del universo y de la historia. Dios vence a sus enemigos en la tierra. Él sube vencedor a las alturas y reina para siempre desde el cielo. Espléndido himno en el día de la ascensión del Hijo de Dios al cielo, para reafirmar que Dios habita en la inmensidad de su creación y a Él debemos retornar algún día. Este himno, el Salmo 46, canta la realeza de Dios que hoy celebra la Iglesia. Es la plena victoria de que el Hijo de Dios venció a la muerte y goza de pertenecer al reino divino del Padre Creador. Con el mismo sentimiento con que el pueblo batió las palmas el día que entró Jesús para dar su vida en rescate de toda la humanidad, los cielos se alegran porque entra Jesús al cielo para imperar en toda la creación por perpetuidad. A quien adoramos en el sacramento de la Eucaristía es el Rey del universo. Es quien nos rescata de nuestras dolencias, de nuestro pecado,
y de la muerte eterna. A Él debemos llegar para reconciliarnos, vivir y permanecer resucitados. Hablemos de la segunda lectura. Una carta que escribe San Pablo a la comunidad de Éfeso en su capítulo 1. Esta carta expone el corolario del Hijo de Dios, reinando en el cielo sobre toda la creación para poner todo lo sometido al servicio de su esposa, la Iglesia, para que los dos sean uno solo, Jesús cabeza y su esposa el cuerpo. La afinidad que debe haber entre los dos se puede entender como la siguiente norma: ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amarnos de la misma manera como Jesús cabeza ama a su esposa, la Iglesia, su cuerpo. Y el Espíritu Santo nos une en el eterno amor como la Trinidad Santa, permaneciendo unidos. Según lo que nos dice la segunda lectura, solo quien posee el Espíritu de Dios podrá entender los misterios de la experiencia de Dios en nuestra vida. La existencia de la Iglesia y la misión de ella en el mundo, como también la misión del hombre sobre la faz de la tierra. Quienes no han entendido este proceso es porque no poseen al Espíritu de Dios en su vida. Quien tiene al Espíritu Santo se preocupa por conocer su Iglesia y el Dios que habita en ella. Trabaja en ella y colabora en la salvación de toda la humanidad, pues en esto consiste la catolicidad en que fue instituida. El número de los 11, que es la comunidad colegial inconclusa. Más adelante la comunidad apostólica convocará en reunión a la comunidad de los seguidores del resucitado para elegir el número 12 que supliría a Judas. Estamos en los últimos 4 versículos del Evangelio de Mateo. En el relato de hoy, los 11 están respondiendo al llamado que les hizo Jesús por medio de las mujeres que se encontraron con el resucitado en el sepulcro, relacionado en el versículo 9. Llegan al lugar del encuentro, algunos lo aceptan resucitado y se postran delante de su Señor, de su Rey. Otros harán lo mismo, pero en su interior habrá duda, como la hay en muchos de quienes han oído hablar de su mensaje. Recordemos a Tomás. Sin embargo, el resucitado se acerca y los envía, revistiéndolo de la autoridad con la cual él también fue revestido, porque ha existido desde siempre, desde el origen de la creación, pues todo fue hecho por medio de él, que es la palabra. Y los envía con carácter de apóstoles con estas palabras exhortativas: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El mensaje que aprendemos de la comunidad de Mateo es que este anuncio de salvación es para todos. En algún momento el autor sagrado pensó, como creyeron la mayoría de los integrantes de la comunidad de los discípulos, que Jesús era el Mesías esperado por la comunidad judía para establecerlo como su rey. Veamos lo que dice en su capítulo 7, versículo 6 del Evangelio de Mateo: no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen. Pero después, cuando impidieron a Pablo predicar y dar testimonio en su entorno, en la comunidad de Jerusalén, él va a llevar el anuncio a los de ciudadanía romana, a los gentiles de muchos lugares como Éfeso, Corinto, Tesalónica,
Galacia, etc. Y quienes le cerraron las puertas a Pablo en Jerusalén, me refiero a la comunidad de los apóstoles, se dieron cuenta de algo más universal: que el Espíritu se manifestaba portentosamente en esas comunidades, de igual manera como entre ellos en Jerusalén. Debieron entonces cambiar el anuncio para decirles a todos: este Jesús que ha resucitado de entre los muertos es también para que llegue hasta los confines del orbe. Deben ir entonces y anunciar el mensaje para convocar a muchos, a pecadores, a renuentes, y a hacer que lo escuchen a Jesús, que le crean y que vayan tras él, sigan su mensaje y decidan convertirse, abrirse a la novedad del mensaje que trae Jesús, tomar la decisión del cambio, sumergirse en las aguas del bautismo en el nombre de la Trinidad Santa, enseñándoles la doctrina para que la guarden en la mente, en el corazón y en el alma, y así su comportamiento sea de un seguidor del crucificado, ahora vivo en medio de cada uno de ellos y también de nosotros. Y termina su mandato con unas palabras esperanzadoras: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Con estas palabras promisorias, los está alentando a permanecer fieles a su mensaje, a no desfallecer en el anuncio, pues incluso en medio de la persecución, los pasos del resucitado estarán acompañándolos. Los conmina también a repasar y reposar y recordar sus palabras para que cuando reciban el don del Espíritu puedan entender el proyecto de la salvación. La manera como Jesús permanecería con ellos hasta el final de los tiempos sería: ellos ya enviados, apóstoles revestidos del sacerdocio de Jesucristo, para que con el pan ácimo y el fruto de la vid sobre un altar unido a la cruz, y suplicando al Padre derramar su Espíritu, estas especies se transformen en el mismo cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro, que permitirá que Jesús se transforme, se convierta en ese pan y ese vino, y estas especies sean celebradas dentro de la comunidad para que ellos se alimenten de él, lo coman, lo beban y él pueda vivir en ellos para siempre. Con estas palabras Jesús está diciendo a sus amigos que la iglesia tiene años sin fin de existencia. Para ellos debemos entonces nosotros mismos vivir en la fidelidad de esta iglesia y ayudar en el anuncio, evitando daño, envidia y egoísmo que puedan llenar de arrugas esta imagen de Dios Santo en la tierra, su iglesia. Por ahora, hoy celebramos el ascenso de Jesús por virtud propia a los cielos. En alguna ocasión dice: subiré porque os prepararé una morada para que todos ustedes habiten. Jesús tiene que ascender a la presencia de Dios, porque ya Él, unido al Padre, enviará al Santo, enviará a la tercera persona de la Trinidad para que dé dinamismo, para que dé fuerza, para que quite el miedo a los que Jesús preparó, a los 11. Están aterrorizados, están llenos de miedo, pero se necesita que el Espíritu Santo descienda para que aparte todo miedo, para que apacigüe todo temor, y ellos, llenos del Espíritu, salgan a anunciar el reino de los cielos.
pero es necesario que se cumpla primero la presencia del Espíritu en cada uno de ellos en la iglesia. Que celebremos Pentecostés, una gran celebración de la iglesia, plenitud de la renovación carismática católica que celebraremos el próximo domingo, que con esta celebración le damos visto bueno al nacimiento de la iglesia que brota del costado de Cristo allá en la cruz, pero que el Espíritu Santo lo revitaliza para que salgan a ser comunidad. Mientras tanto, continuemos en nuestra oración en la novena al Espíritu Paráclito, hoy en nuestro tercer día, y digamos insistentemente: ven Espíritu Santo, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Feliz domingo, que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición y nos siga bendiciendo. Felicidades.